Hay lugares que existen en nuestra imaginación, y hay otros que parecen existir en un punto donde la realidad simplemente deja de funcionar. Los backrooms se han convertido en una de las leyendas más inquietantes de Internet. Espacios infinitos, lugares vacíos donde el tiempo parece perder sentido, y donde algunas personas aseguran haber encontrado algo que no debería estar ahí. Pero lo más extraño no son los pasillos interminables ni los lugares imposibles, sino las experiencias de personas que afirman haber estado ahí. Personas que despertaron en sitios que no reconocían, que caminaron durante horas o incluso días, buscando una salida, que descubrieron que en esos lugares no siempre estaban solos. Hoy conoceremos algunas de las experiencias más aterradoras relacionadas con los backrooms, historias que quizás solo son sueños, o quizá sean recuerdos de un lugar que nadie debería llegar. Estas son experiencias de los backrooms. Esto es Cuentos al Anochecer. Si nunca has escuchado hablar de los backrooms, la explicación más sencilla es que supuestamente son un lugar al que algunas personas llegan por accidente. La teoría dice que existen espacios ocultos detrás de nuestra realidad, como si el mundo tuviera errores o zonas que no deberían estar ahí. Cuando alguien atraviesa uno de esos errores, aparece en los backrooms. Las descripciones suelen ser muy parecidas entre quienes afirman haber estado allí. Hablan de interminables pasillos amarillos, alfombras húmedas, luces fluorescentes que producen un zumbido constante y una sensación extraña de estar completamente solo. Lo más inquietante es que muchos aseguran que el lugar parece infinito y que, sin importar cuánto camines, nunca encuentras una salida. Hay quienes creen que todo esto es solo una leyenda de internet o una creepypasta moderna. Sin embargo, algunas personas afirman haber tenido sueños extremadamente vívidos o experiencias difíciles de explicar que coinciden demasiado entre sí. Según estos relatos, los backrooms no serían un lugar físico normal, sino una especie de dimensión paralela que existe junto a nuestro mundo. También se dice que no estás realmente solo allí. Algunas historias cuentan que, después de pasar suficiente tiempo en los backrooms, comienzas a escuchar voces de familiares o amigos llamándote desde la distancia. Otras afirman que ciertas entidades imitan voces humanas para atraer a quienes se encuentran perdidos. Personalmente, no sé si los backrooms son reales o no. Pero después de leer cientos de testimonios de personas que describen exactamente el mismo lugar sin conocerse entre ellas, entiendo por qué tanta gente encuentra esta historia tan perturbadora. Porque si algún día despertaras en un sitio infinito, silencioso y vacío, donde nadie pudiera escucharte, ¿cómo sabrías que todavía sigues en nuestro mundo? No sé si esto cuenta como un sueño, una pesadilla o algo más extraño, pero fue una de las experiencias más perturbadoras que he vivido. Todo comenzó hace unos años. Me había quedado despierto hasta muy tarde, jugando videojuegos y viendo videos en internet. Cuando por fin me dormí, desperté en un lugar que nunca había visto antes. Todo era amarillo. Las paredes, el techo, la alfombra, todo tenía ese mismo tono amarillento enfermizo. Además, había un zumbido constante proveniente de las luces fluorescentes. Era tan fuerte que después de unos minutos me estaba volviendo loco. Empecé a caminar buscando una salida. Pensé que encontraría una puerta o una ventana, pero los pasillos parecían repetirse una y otra vez. Después de lo que sentí como horas, llegué a una esquina y vi algo que me hizo detenerme. Había una sombra. No podía distinguir qué era exactamente. Parecía una persona observándome desde lejos. Cuando intenté acercarme, desapareció detrás de una pared. En ese momento sentí un miedo que nunca había sentido antes. Corrí sin pensar hacia la dirección contraria. Mientras corría, juraría que escuchaba pasos detrás de mí, cada vez más cerca, cada vez más rápidos. No me atreví a mirar atrás. Finalmente llegué a una habitación vacía y me escondí en una esquina. Los pasos se detuvieron justo afuera. Hubo silencio. Un silencio total. Y entonces escuché algo susurrar mi nombre. Abrí los ojos de golpe. Estaba en mi cama. Eran las 3:17 de la madrugada. Me levanté para tomar agua e intentar olvidarlo, pero cuando pasé frente a mi computadora noté algo extraño. La pantalla estaba encendida. Y en el buscador aparecía una frase que yo no recordaba haber escrito. No vuelvas.
Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó esa noche. Tal vez solo fue una pesadilla causada por el cansancio. O tal vez llegué a un lugar donde nunca debí estar. Y esa fue mi experiencia. Nunca le había contado esto a nadie porque sé lo ridículo que suena. Hace aproximadamente un año tuve un sueño extremadamente extraño. No era como un sueño normal. Todo se sentía demasiado real. Desperté en un lugar lleno de habitaciones amarillas, con ese molesto zumbido de las luces fluorescentes. Lo primero que pensé fue que estaba soñando, así que intenté despertarme. No funcionó. Me pellizqué, cerré los ojos, grité, nada. Seguí caminando durante mucho tiempo hasta que encontré algo que no encajaba con el lugar. Una fotografía. Estaba tirada sobre la alfombra. Cuando la recogí sentí un escalofrío. Era una foto de mí. Yo aparecía dormido en mi propia cama. La foto parecía haber sido tomada desde la puerta de mi habitación. Recuerdo que me quedé paralizado observándola. En la parte de atrás había algo escrito con tinta negra. Te encontré. A partir de ese momento empecé a escuchar pasos. Lentos. Pesados. Lejanos. No podía ver a nadie, pero sabía que algo estaba caminando por aquellos pasillos. Intenté ignorarlo y seguí avanzando. Los pasos continuaron. Cada vez más cerca. Cada vez más rápidos. Hasta que finalmente escuché algo doblar una esquina detrás de mí. Corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mientras huía podía escuchar los pasos persiguiéndome. El ruido de las luces parecía aumentar y el aire se volvía más pesado. Después de varios minutos llegué a una habitación sin salida. Y ahí fue cuando lo vi. Al fondo de la habitación había una figura completamente inmóvil. Parecía una persona, pero no tenía rostro. Solo estaba observándome. Entonces levantó lentamente una mano y señaló detrás de mí. Sentí un terror indescriptible. Me giré. Y había alguien parado a menos de 1 metro. Era exactamente igual a mí. Misma ropa. Misma cara. Mismos ojos. La única diferencia era su sonrisa. Una sonrisa demasiado grande para ser humana. Me miró durante unos segundos y dijo: por fin te alcancé. Desperté de golpe. Estaba empapado en sudor. Miré la hora en mi celular. 3:33 am. Intenté tranquilizarme pensando que solo había sido una pesadilla. Pero cuando desbloqueé el teléfono, encontré una notificación extraña. No tenía remitente. No tenía número. Solo decía: si vuelves a ese lugar, no corras. Y esa fue mi experiencia. Desde entonces nunca he vuelto a ver los Backrooms. Aunque algunas noches sigo soñando que algo con mi misma cara está buscándome. Y en esos sueños, cada vez está más cerca. No sé qué eran los Backrooms antes de que me ocurriera esto. De hecho, cuando vi imágenes en internet años después, casi se me detuvo el corazón porque eran exactamente iguales al lugar que vi. Todo ocurrió cuando tenía unos 15 años. Me desperté en un sitio enorme lleno de pasillos amarillos. No había ventanas ni puertas al exterior. Solo habitaciones conectadas entre sí y el constante zumbido de las luces. Al principio pensé que era un sueño raro, pero cuanto más caminaba, más real se sentía todo. No tenía hambre. No tenía sueño. Y tampoco podía recordar cuánto tiempo llevaba ahí. Después de lo que parecieron horas, escuché algo que me hizo detenerme. La voz de mi mamá. Hijo. ¿Dónde estás? La escuché claramente. Venía de algún lugar entre los pasillos. Sentí un alivio enorme y empecé a correr hacia la voz. Mamá. No respondió. Seguí avanzando. Entonces volví a escucharla. Estoy aquí. La voz sonaba exactamente igual. Seguí corriendo durante varios minutos hasta que llegué a una habitación vacía. No había nadie. De repente la voz volvió a escucharse. Pero esta vez estaba detrás de mí. ¿Por qué sigues buscándome? Me giré. Nada. Solo paredes amarillas. Sentí un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. Entonces me di cuenta de algo. La voz de mi mamá nunca me llamaba por mi nombre. Siempre decía hijo. Pero la siguiente vez que habló, dijo mi nombre completo. Y lo pronunció mal. Como si alguien hubiera aprendido a imitarla sin entender realmente quién era. En ese momento dejé de buscarla. Empecé a caminar en dirección contraria. La voz se volvió insistente. No te vayas. Voltea. Estoy aquí. Te extraño. Cada frase sonaba menos humana que la anterior. Más lenta. Más profunda. Más extraña.
Finalmente llegué a un largo pasillo donde las luces estaban apagadas. Y al fondo vi una silueta. Parecía mi mamá, pero era demasiado alta. Sus brazos eran demasiado largos. Y aunque estaba muy lejos, podía ver que sonreía. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo. Lo único que recuerdo es escuchar algo persiguiéndome mientras repetía mi nombre una y otra vez. Hasta que desperté. Estaba en mi habitación. Eran las 4 de la mañana. Me levanté para tomar agua y vi que mi mamá estaba despierta viendo televisión. Le conté la pesadilla y me reí nerviosamente. Ella me miró confundida. Y me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Qué raro. Justo antes de que te despertaras soñé que te estaba llamando, pero tú seguías alejándote de mí por unos pasillos amarillos. Y esa fue mi experiencia. Nunca he sabido si fue una coincidencia, o si algo más respondió cuando escuché aquella voz. Nunca he contado esto porque, sinceramente, ni yo mismo sé qué creer. Hace unos años tuve una experiencia que todavía recuerdo con demasiados detalles para haber sido solo un sueño. Desperté en un lugar extraño. Paredes amarillas, alfombra húmeda y el sonido constante de las luces fluorescentes. Al principio pensé que estaba soñando, pero todo se sentía increíblemente real. Comencé a caminar buscando una salida. Después de mucho tiempo encontré algo que me llamó la atención. Una puerta. Era la primera puerta que veía. En ella había un número escrito con pintura negra. 14. La abrí sin pensarlo. Dentro había una habitación pequeña con una mesa de madera y una grabadora antigua. Nada más. Sobre la mesa había una nota. Decía: no reproduzcas la cinta. Obviamente hice lo contrario. Presioné el botón de reproducción. Al principio solo se escuchaba estática. Luego una voz. Era mi voz. Si estás escuchando esto, llegaste demasiado lejos. Sentí un escalofrío. La grabación continuó. No salgas de esta habitación. No importa lo que escuches afuera. No abras la puerta. En ese momento escuché algo en el pasillo. Un golpe. Luego otro. Y otro más. La voz de la grabación comenzó a sonar nerviosa. Ya viene. Por favor, no abras la puerta. Los golpes afuera se hicieron más fuertes. Parecía que alguien intentaba entrar. Yo estaba completamente paralizado. Entonces escuché una voz detrás de la puerta. Era mi papá. Hijo, abre. Mi corazón casi se detuvo. ¿Papá? Sí, abre rápido. La grabación empezó a llenarse de estática. Pero antes de terminar escuché una última frase. Eso no soy yo. Los golpes cesaron. Hubo silencio. Y luego la voz volvió a hablar. Esta vez ya no sonaba como mi papá. Sonaba como varias personas hablando al mismo tiempo. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Retrocedí hasta la pared. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Minutos. Horas. Tal vez días. Finalmente me quedé dormido. Cuando desperté estaba en mi cama. Pensé que todo había terminado. Pero al levantarme vi algo extraño sobre mi escritorio. Una hoja de papel. Con un número escrito en tinta negra. 15. Y debajo una sola frase. Nos vemos en la siguiente habitación. Y esa fue mi experiencia. Desde entonces, cada vez que sueño con pasillos amarillos, siempre intento evitar cualquier puerta que tenga un número escrito. Aunque una parte de mí teme que algún día encuentre la habitación 15. Esta experiencia ocurrió hace unos meses y todavía me cuesta hablar de ella. Todo empezó como cualquier otra noche. Me fui a dormir después de ver videos en internet y, de repente, desperté en los backrooms. El lugar era exactamente como lo describen las historias. Paredes amarillas, alfombra vieja y el insoportable zumbido de las luces. Comencé a caminar sin rumbo, intentando encontrar una salida. Después de un rato escuché algo que me devolvió la esperanza. Una voz humana. ¿Hay alguien ahí? Corrí hacia donde provenía. Al doblar una esquina vi a un hombre sentado contra una pared. Parecía tener unos 30 años. Estaba sucio, cansado y tenía una expresión de alivio al verme. Pensé que estaba solo, me dijo. Hablamos durante un rato. Me contó que llevaba días allí, aunque no estaba seguro del tiempo. Yo le expliqué que no sabía cómo había llegado. Por primera vez sentí que quizá podría salir de ese lugar. Seguimos caminando juntos. Pero mientras avanzábamos empecé a notar cosas raras.
Cada vez que le hacía una pregunta sobre su vida, cambiaba de tema. No recordaba su apellido, no recordaba dónde vivía, ni siquiera recordaba cómo había llegado allí. Solo decía que estaba perdido. Finalmente llegamos a una habitación enorme. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Vi una fotografía tirada en el suelo. La recogí. Era una foto de nosotros dos caminando por un pasillo. La imagen parecía haber sido tomada desde atrás. Pero eso era imposible, porque apenas nos acabábamos de conocer. Sentí un escalofrío. Le mostré la fotografía. Su expresión cambió por completo. Dejó de parecer asustado. Dejó de parecer humano. Y lentamente me preguntó: ¿tú también puedes verlas? ¿Ver qué? Entonces señaló detrás de mí. No quería girarme, pero lo hice. Y vi decenas de siluetas observándonos desde el final del pasillo. Quietas. Sin moverse. Sin hacer ruido. Volteé nuevamente hacia el hombre. Ya no estaba. Había desaparecido. Completamente. Corrí sin mirar atrás. Mientras huía escuché una voz muy familiar. Era la del hombre, pero venía de todas partes al mismo tiempo. Ahora tú te quedarás conmigo. Desperté sobresaltado en mi habitación. Miré el reloj. 3:14 am. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, hasta que revisé mi celular. En la galería había una imagen que no recordaba haber tomado. Era una fotografía borrosa de un pasillo amarillo. Y al fondo, apenas visible, estaba el hombre observando directamente a la cámara. Y esa fue mi experiencia. No sé qué era aquel lugar ni quién era él. Solo sé que, desde entonces, cuando sueño con los backrooms, siempre siento que alguien camina a mi lado aunque no vea a nadie. Tuve una experiencia mucho antes de que todo este tema sobre los backrooms se popularizara. No sé si lo puedo definir como un backroom, pero es algo similar, sobre todo porque sentí el pasar del tiempo de forma muy consciente. Desperté en una parte de donde vivo, por el estado de México, Tecámac, bosques, pero era infinito. Estaba dividido por la mitad en azul y rosa, sumamente chillones ambos colores. Era muy cansado para la vista tener que observar esos colores. La zona donde desperté era en una vereda, se podría denominar así. Era la parte del medio, la cual se encarga de dividir dos caminos por donde transitan los carros. Espero que si alguien vive por esa zona sepa de lo que estoy hablando. Pero no era el único que estaba en ese lugar. En esa zona infinita pintada de azul y rosa había otras dos personas. No recuerdo sus nombres, pero eran un hombre y una mujer. La chica y yo duramos 2 días parados en el mismo lugar, intentando no perder fuerzas ni agua y mantenernos en un estado óptimo, ya que no sabíamos cuánto tiempo estaríamos en ese lugar. Al tercer día me hartí. Dije que no estaría dispuesto a morir en ese lugar, que sí, se veía infinito el espacio, pero no iba a morir sin intentar algo para salvarme. La otra chica, que sigo sin recordar su nombre, decidió seguirme. Duramos 4 días caminando con la intención de encontrar la salida de ese lugar. Recuerdo que logramos encontrar botellas de agua, pero nada de comida. Al llegar el 5.º día, o eso es lo que recuerdo, era de noche. La noche era el único momento donde esos colores se apagaban y lográbamos descansar la vista de ellos. Logramos ver una fogata a lo lejos. Cuando nos acercamos un poco más, vimos que estábamos en el mismo lugar del inicio. El otro sujeto aún seguía ahí, pero estaba fuera de sí. Se lanzó sobre nosotros e intentó ir por la chica. Entonces me puse en su camino y terminó por encajarme un cuchillo. Mientras moría, escuché los gritos de la chica, pero lo único en lo que pude pensar era en mi mamá y mi hermano, en el hecho de que no fui lo suficientemente capaz de escapar de ese lugar y que no sabrían dónde quedó mi cuerpo. Cuando cerré los ojos, desperté en mi cama, lleno de sudor y llorando. Sigo pensando mucho en ese día. Lo recuerdo todo a la perfección. Esa es mi experiencia. Cuentos al anochecer.